Ahí. Vimos que el abandono, mis hermanos, es parte de la ira, ¿no? Pero también Cristo sufrió la ira divina tal cual. El abandono es una manera en que se manifiesta. Que Cristo, mis hermanos, haya sufrido la ira de Dios significa más que abandono. ¿Sí? También significa que fue golpeado con la vara de la justicia de Dios. La ley de Dios había sido violada. El castigo divino tenía que ser medido de acuerdo con los crímenes cometidos. ¿Sí? La justicia tenía que quedar satisfecha, que es algo que vamos a ver ahorita. La balanza tenía que ser equilibrada. En la cruz, Cristo llevó la culpa de su pueblo, fue desamparado por Dios y sufrió toda la medida de su ira y su justicia que exige la paga por el pecado. ¿Sí? Cristo tenía que pagar y llevar esa justicia, ese pago de esa justicia. Los pecados de los escogidos, mis hermanos, se acumularon en una sola persona. Todos los pecados de ese grupo por el que Dios murió, porque Jesús murió, estaban acumulados sobre una sola persona. Todas esas injusticias, todo ese castigo merecedor por haber quebrado la ley, estaban acumulados sobre una sola persona. El pago a la justicia se le exigió a una sola persona. El pago por todas esas injusticias, por haber quebrado la justicia, se la exigió a una sola persona. El castigo lo cargó una sola persona. De todos los que por los cuales Jesús ha muerto a través de la historia. Y lo vemos en Romanos 2:5. Mas por causa de tu terquedad y de tu corazón no arrepentido, estás acumulando ira para ti en el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Eso vimos que era una característica de la ira. Lo vimos cuando estudiamos la ira de Dios, que la ira de Dios acumula, puede acumularse. En ese sentido, el texto literalmente está hablando al impío, al que sigue sin recibir a Cristo. Él sigue acumulando ira día tras día. Pero en Cristo también vemos que toda esa ira fue acumulada y fue derramada sobre una sola persona. Todo acumulado sobre nuestro Señor Jesucristo en el Calvario. Ezequiel 22:20. Como se junta plata, bronce, hierro y plomo y estaño en medio del horno, y se atiza el fuego en él para fundirlos, así os juntaré yo en mi ira y en mi furor, y os pondré ahí y os fundiré. A Cristo, a su Hijo, lo juntó como se junta la plata, el bronce, el hierro, plomo, el estaño en medio del horno, y lo encendió con la ira, su furor, y lo fundió bajo su mano. Bajo su mano. En Isaías 53, mis hermanos, encontramos una representación más gráfica de los sufrimientos de Cristo bajo la ira de Dios por los pecados de su pueblo. Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y cargó nuestros dolores. Con todo, nosotros le tuvimos por tres cosas: por azotado, por herido y afligido de Dios. Ahora quiero que vean algo. A las tres cosas se les puede atribuir lo mismo. ¿Y a qué me refiero? Fue azotado por Dios, fue herido por Dios y fue afligido por Dios. Lo está juntando el mismo texto. Azotado, no sé, ahí se movió el texto. Por azotado, por herido de Dios y afligido. Azoteado significa golpear, derribar o herir. Herido es golpear o matar por Dios. Afligido es angustiar u oprimir por Dios. Mis hermanos, fue el propio Padre quien sometió a su Hijo ante su ira. Más adelante en Isaías 53 podemos leer que porque quiso el Señor quebrantarle, sometiéndole a padecimiento. Es lo que le decía ahorita, mis hermanos, cuando el hijo pródigo corrió después de arrepentirse a él, el padre, y nos lo explicaban el domingo, el padre corrió para cubrirlo, para que no vieran la vergüenza, en lugar de apedrearlo, en lugar de desheredarlo, en lugar de correrlo, no lo hizo. Pero cuando vemos a Jesús, es como si el padre hubiera llegado y hubiera sostenido a su hijo para que todos lo apedrearan. Es como si el padre, en lugar de haber corrido a su hijo y abrazarlo, él mismo también sostuviera una piedra
y le dirigiera a su hijo. Lo más grande, mis hermanos, es que el hijo pródigo era culpable. Nosotros somos culpables. Pero el Hijo de Dios, mis hermanos, era inocente. Y aún así Dios Padre derramó su ira sobre él. Ahora, cuando ellos lo veían a Jesús, realmente estaban en lo correcto al decir, herido de Dios, herido por Dios. Sin embargo, mis hermanos, no entendían la razón. ¿Y a qué me refiero? Isaías 53:5. Esta es la razón, mis hermanos, por la que Jesús fue muerto en la cruz. Esta es la razón por la que el Padre lo sostuvo en la cruz y derramó su ira sobre él. Mas el herido fue por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades, y el castigo por nuestra paz cayó sobre él, y por sus heridas hemos sido sanados. El Hijo estaba recibiendo la ira, mis hermanos, pero no porque él la mereciera, sino por causa de nuestras transgresiones, de nuestras iniquidades. No estaba recibiendo un castigo propio, sino el nuestro. La palabra molido ahí, mis hermanos, quiere decir romper en pedazos, aplastar, destruir, quebrar o herir. Mis hermanos, siempre nos vamos a quedar cortos cuando hablamos de esto. Siempre, porque ni aun las películas con todos los efectos especiales, ni aun con más palabras que yo puedo usar, nos vamos a quedar cortos ante esta realidad, mis hermanos. Y es increíble pensar en que Dios quiso romper en pedazos, quiso aplastar, quiso destruir, quiso quebrar, quiso herir a su propio Hijo por nosotros. Eso nos debería dar una muestra de la gravedad del pecado nuestro. De que mi hija, nuestros hijos, aunque parecen que no hacen la gran cosa, ¿no? Pues eso ya merece la ira de Dios sobre ellos. Eso ya merece de la ira de Dios sobre nosotros cuando estamos sin Él. Jamás lo vamos a comprender, mis hermanos, de manera plena. Pero fue tan horrible lo que a Jesús lo llevó a pedirle al Padre, si fuera posible, pasa de mí esta copa. Fue tan horrible, mis hermanos, que Dios mandó ángeles, Dios Padre mandó ángeles a consolarlo, a fortalecerlo. Fue tan horrible, mis hermanos, que Jesús oró hasta que estaba sudando sangre. Salmo 75:11. Pues el Señor sostiene una copa en la mano llena de vino espumoso mezclado con especias. Él derrama el vino en señal de juicio, y todos los malvados lo beberán hasta la última gota. Ya lo hemos visto cuando hablamos de la ira de Dios, pero siempre, por lo regular, cuando se habla de esa copa de vino, se está refiriendo a la ira de Dios acumulada que va a ser derramada. Y aquí, mis hermanos, no es la excepción. Y bien dice Dios, todos los malvados van a beber hasta la última gota de mi ira. Por eso Dios creó el infierno, por eso Dios creó, porque ahí van a beber hasta la última gota de su ira. Pero viéndolo en Jesús, mis hermanos, Jesús se bebió hasta la última gota de la ira de Dios sobre él, que nos pertenece a nosotros. Una copa llena de la ira que cada uno de nosotros tenía que tomar. Y no la tomamos por gracia, por misericordia. El hijo de la parábola, mis hermanos, del hijo pródigo, recibió no solo el perdón. Por eso estaba aprovechando mucho lo que se predicó el domingo. No solo recibió el perdón, sino que también el Padre lo restituyó a la posición en que estaba, con los privilegios que tenía. El Hijo de Dios clamó y no fue atendido. Al contrario, como lo hemos platicado, fue abatido por su propio Padre. Y una vez muerto, fue resucitado y restituido a su posición de gloria, pero no por gracia. Jesús fue restituido a su posición de gloria, mis hermanos, no por gracia, no por misericordia, sino por justicia.
porque el pago había sido hecho. La deuda había quedado saldada. El sacrificio, la sangre que tenía que ser derramada, la muerte que tenía que cumplirse, se había cumplido. Jesús se ganó su posición. Jesús se ganó la vestidura blanca sobre él, el anillo sobre él, la gran fiesta por él, por obras, por su obra en la cruz del Calvario. Él sí la ganó por obras. Él sí la ganó por mérito propio. Ahora, mis hermanos, hemos hablado de la palabra satisfacción, ¿no? Que Dios necesitaba ser satisfecho. Obviamente vamos a hablar de la satisfacción de Dios en el contexto del sacrificio de Jesús. ¿A qué se refiere eso de la satisfacción? Fíjese bien. Para algunos, mis hermanos, hablar de un Dios que exige sangre, que exige un sacrificio de sangre para la reconciliación, para algunos puede ser ridículo, puede ser exagerado. Algunos se pueden preguntar qué clase de Dios puede ser tan vengativo como para exigir algo así. La respuesta es un Dios justo. Es un Dios justo. Mucha gente prefiere pensar solo en el amor, la gracia y la misericordia de Dios y no le gusta la idea de que Dios sea un Dios de justicia. Y por ahí también va un poco lo del arminianismo, mis hermanos. Porque no pueden con la idea, mis hermanos, y nos acusan a nosotros de ser deterministas, hay otra palabra, fatalistas, determinista fatalista, ¿verdad? Pero eso no es la realidad. Eso no es lo que la Escritura enseña o lo que la Escritura nos muestra o lo que entendemos nosotros, ¿verdad? Cuando hablamos de la satisfacción de Dios, mis hermanos, no nos referimos a un Dios cruel o sediento de sangre, sino al Dios santo y justo cuya naturaleza no puede pasar por alto el pecado. ¿Sí? No nos referimos a un Dios cruel o sediento de sangre, sino al Dios santo y justo cuya naturaleza no puede pasar por alto el pecado. Dios no lo va a dejar así. En su perfecta justicia, el pecado debe ser castigado. Y para que la esperanza de salvación pudiera estar disponible al hombre, era necesario que alguien satisfaciera las justas demandas de su ley. Alguien tenía que pagar. Cuando quebramos la ley de tránsito, el gobierno necesita que satisfagamos las demandas de la justicia y la ley. A eso nos referimos con la palabra satisfacción. En un contexto de sacrificio de Cristo, en un contexto, mejor dicho, en un contexto penal, ¿verdad? Donde hemos quebrado la ley. A eso es lo que nos referimos. Cristo, mis hermanos, en su obra redentora, llevó sobre sí la culpa y la condena de muchos, cumpliendo así plenamente la justicia divina y asegurando la redención de su pueblo, de sus escogidos. Hermana Avi, no sé dónde está el micrófono, hermanos. Está diciendo eso, hermano, que Dios no es cruel, ¿verdad? Me acordé de algo que leí sobre ello, que Dios no estaba complacido en ver sufrir a su hijo cuando lo estaba castigando, sino más bien en todo lo que él iba a lograr con lo que estaba haciendo. Entonces, ahorita Amén. me acordé por eso que dijo, o sea, porque no es cruel Dios. Entonces, alguien cruel se alegra, pues tiene contentamiento en ver a alguien sufrir, en hacerlo padecer, ¿verdad? Pero él no se complacía en eso, sino que eran sus demandas y más bien se complacía en los logros que Cristo tendría con su sacrificio. Amén. Correcto, mis hermanos. Acuérdense que Dios es, la palabra correcta es atemporal, o sea, él ya puede ver todo, todo. Dios está fuera del tiempo, ¿va? Inclusive, mis hermanos, la palabra dice que Dios no quiere que el impío se pierda. Dios no quiere la perdición para el pecador. Pero no lo determinó de esa manera, ¿verdad? Entonces, mis hermanos, vamos a leer Hebreos 10, 8 al 10. Habiendo dicho arriba, o sea, en el contexto, arriba se refiere al contexto, sacrificios y ofrendas y holocaustos y sacrificios por el pecado no has querido, ni en ellos estás complacido. Entonces, eso primero prueba que Dios no se complace en sacrificio de animales, el derramamiento de sangre, ¿sí? Es lo que está diciendo. Sacrificios y ofrendas y holocaustos y sacrificios por el pecado
no has querido, ni en ello estás complacido. ¿Verdad? Los cuales se ofrecen según la ley. Entonces dijo, he aquí, ahí está hablando de Jesús, yo he venido para hacer tu voluntad. Él quita lo primero para establecer lo segundo. Por esta voluntad hemos sido santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, ofrecida una vez para siempre. Sí, una vez para siempre, hasta ahí. Primera de Juan 2:2. Él mismo es la propiciación por nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino también por los del mundo entero. Eso lo vamos a ver de después. Mis hermanos, la ofrenda de Cristo fue suficiente para aplacar, para apaciguar la ira de Dios contra el pecado y cumplir todas las santas demandas de su justicia. Dios no podía estar satisfecho con nosotros hasta que el sacrificio de su Hijo fuera hecho, fuera completo y el precio de nuestro pecado haya sido pagado. No podía llevarnos a su familia hasta que Él comprara nuestro perdón. ¿Sí? Ahora, una pregunta muy importante, mis hermanos. ¿Cómo sabemos que Dios fue satisfecho? Porque una cosa es que yo lo diga, ¿verdad? Una cosa es que quede como de manera como un poquito implicada, ¿verdad? Pero la respuesta es bien sencilla. La resurrección. La resurrección. Pues es tan importante, mis hermanos, al momento de, no sé usted cómo lleva el evangelio, yo sé que hay maneras diferentes, es con compañero de trabajo, pues uno se va alargando más, pero mis hermanos, la resurrección no la podemos dejar a un lado. La resurrección es de vital importancia, mis hermanos, como Pablo bien lo dice en su primera carta a los Corintios, si no me equivoco, o segunda, no me acuerdo, pero Pablo está hablando ahí de la columna vertebral de lo que es la resurrección. Porque la resurrección, mis hermanos, me está mostrando, me está comprobando que todo lo que dijo Jesús, todo lo que Él predicó, todo lo que Él nos pide también ya como hijos, es real. Es real. O sea, que Él es el Hijo de Dios, que Él iba a regresar, que nos espera un cielo eterno, es real. El castigo de la maldad, todo eso, es real. Y que su sacrificio fue lo último que se necesitaba, completo, y ya no había más. Al resucitarlo nuestro Padre al tercer día, le está dando la aprobación a lo que su Hijo hizo en la cruz. Está dando su amén ahí. Ahora, mis hermanos, otra pregunta. Y está bien larga la pregunta. Son dos, de hecho. ¿Cómo puede el sufrimiento de un solo hombre en la cruz, por unas pocas horas, pagar los pecados? No sé qué pasó la llamada, hermanos, por favor, ahí les encargo. ¿Cómo puede el sufrimiento de un solo hombre en la cruz, por unas pocas horas, pagar los pecados de casi incontables multitudes de pecadores y salvarlos de una eternidad de sufrimiento en el infierno? ¿Cómo el sufrimiento de unas pocas horas de alguien pudo salvar a un grupo inmenso? Dale clic otra vez porque no puedo cambiarle yo acá. Y la otra pregunta, ¿cómo puede la vida de un hombre satisfacer la justicia de un Dios completamente santo? ¿Cómo es posible, mis hermanos, que en pocas horas un hombre pudiera pagar toda la deuda? ¿Cómo es posible que la vida de un hombre pudiera haber satisfecho la justicia de Dios? La respuesta, mis hermanos, se encuentra en la naturaleza de ese hombre. Porque aquel que sufrió y murió es Jesús, el Dios hombre. Y a lo que me refiero con eso, mis hermanos, es que su vida, su persona, Él mismo, mis hermanos, es de un valor tan infinito, mis hermanos, tan incomparable, tan infinitamente mayor a la que todos nosotros podemos tener, mis hermanos. Podemos compararlo con lo que quiera, hermano.
Pero nada se puede comparar, nada queda equiparado, mis hermanos, con lo que era la persona de Jesucristo. Él vale más que todos los universos juntos. Él vale más que todo lo que nos podamos imaginar, mis hermanos. Él vale más que los cientos de predicadores, Spurgeon y Calvino, y todos ellos, mis hermanos, que han sido hombres de Dios grandes. Sin embargo, y no grandes, pequeños hermanos de Dios, pero el más grande de todos, el de más infinito valor, mis hermanos, es nuestro Señor Jesucristo. Es por eso, mis hermanos, que en pocas horas, con la vida de ese hombre, fue suficiente para que la deuda quedara satisfecha, para que su vida, mis hermanos, al morir, contara por la multitud de personas que él salvaría. ¿Por quién es él? El Dios hombre. Dios 3 veces santo, hecho hombre, muerto en la cruz, mis hermanos, por nuestros pecados, llevando nuestra maldad sobre él. Es por eso, mis hermanos, que la vida de que 3 horas y la vida de este solo hombre fue suficiente. Fue lo único que se necesitaba para que nosotros pudiéramos alcanzar la salvación. Amén. Preguntas, mis hermanos, hasta aquí, comentarios. Vamos a cambiar de tema y vamos a movernos a lo que sigue. ¿No? Si pueden cambiar la presentación, mis hermanos. Vamos a cambiar. Vamos a ver el último tema que nos queda el día de hoy. El Hijo murió. Eso fue que el Hijo llevó, acabamos de ver que el Hijo sufrió la ira de Dios. Por último, vamos a ver. Dale clic otra vez, Samuel, por favor. El Hijo murió. El Hijo murió. Fíjese bien. Y hemos hablado del increíble sufrimiento de lo que fue Jesús en la cruz del Calvario, lo que Jesús tuvo que pasar, Getsemaní, para poder pagar nuestros pecados. Sin embargo, mis hermanos, si Cristo únicamente hubiera sufrido en la cruz por esas 3 horas, ¿verdad?, y no hubiera muerto, se hubiera quedado incompleto. Jesús tenía que morir. Un ser humano tenía que morir literalmente. Literalmente. Era necesario, mis hermanos, que también Cristo muriera. La muerte, mis hermanos, tenemos que recordar, es consecuencia del pecado. Y fíjese bien, desde su primera mención en las Escrituras, la muerte es tratada como el resultado del juicio de Dios en contra del pecado del hombre. ¿Sí? Adán y Eva pecaron y entonces entró la muerte. ¿Sí? Entró la muerte, y me refiero a la muerte física. ¿Sí? Además de la muerte espiritual, obviamente, pero también entró la muerte física. ¿Sí? Esto no significa, mis hermanos, si lo puse ahí. No. Esto no significa, mis hermanos, que algunos mueran antes porque son más pecadores. No. Estoy hablando de una manera general. ¿Verdad? Una manera general. No significa que, bueno, que porque vivió más santamente. No. Ni porque murió antes, tenía más pecado. No. Simplemente es una consecuencia a la humanidad, la muerte. Es una consecuencia. Romanos 5:12. Por tanto, tal como el pecado entró al mundo por un hombre, ¿quién? Adán. Y la muerte por el pecado, sí, la muerte entró por consecuencia del pecado. Así también la muerte se extendió a todos los hombres, porque todos pecaron. Es necesario, mis hermanos, que recordemos esto. La muerte no es un fenómeno natural. Escúcheme bien. La muerte no es un fenómeno natural. Lo que pasa es que como conocemos la muerte desde Adán y Eva, para nosotros es natural. El ser humano, así corrompido, para nosotros es natural, pero no es natural. Ese no es el diseño original. El diseño original fue corrompido. Estamos corrompidos. La muerte es parte de esa corrupción. La muerte no es natural, no es un fenómeno natural. La muerte, mis hermanos,
es el resultado del juicio de Dios contra el pecado. Por eso ahora morimos, porque hemos pecado como humanidad. Entró al mundo a través del pecado de Adán y ha sido pasada a cada uno de los descendientes de Adán por causa del pecado. Pero en principio, la muerte pues, no era parte del diseño original. Esto no quiere decir que a Dios lo tomaron por sorpresa, no, Dios ya todo lo tenía predeterminado, ¿sí? Pero no era parte del diseño original, por llamarlo de una manera. Ezequiel, vamos a ver Ezequiel 18, capítulo 18, versículo 4 y 20. He aquí, todas las almas son mías. Fíjese bien, tanto el alma del Padre como el alma del Hijo, mías son. El alma que peque, esa morirá. Son de Dios, mis hermanos. Y es algo que tenemos que empezar a ir entendiendo, ir asimilando, mis hermanos, porque también va a tener un gran impacto cuando hablemos del arminianismo y calvinismo. Es Dios. O sea, es de Dios y Dios puede hacer lo que Él quiera con lo que Él hizo, con lo que Él tiene. Versículo 20. El alma que peque, ¿qué dice? Esa morirá. El hijo no cargará con la iniquidad de su padre, ni el padre cargará con la iniquidad de su hijo. La justicia del justo será sobre él y la maldad del impío será sobre él. O sea, cada quien va a dar cuentas de lo suyo. Pocas palabras. Pero que peque, muere. Por eso la muerte la tenemos todos, porque todos pecamos. ¿Sí? Ahora, la muerte y la soberanía de Dios. ¿No le das al que sigue, Samuel, por favor? No sé por qué no. La muerte y la soberanía de Dios. Conforme a las escrituras, mis hermanos, la muerte de cada ser humano está de acuerdo con el decreto soberano de Dios. O sea, fíjese bien, escuche bien. Él no solo ha determinado el día en que cada hombre morirá, sino que Él mismo se asegura que se cumpla. Suena feo, ¿ah? Fíjese bien. Deuteronomio 32, 39. Ved ahora que yo soy el Señor y fuera de mí no hay Dios. Yo hago morir y hago vivir. Yo hiero, fíjese, está diciendo Dios, yo hiero o yo sano. Y no hay quien pueda librar de mi mano. ¿Qué sigue? Y así como está decretado que los hombres mueran una sola vez y después de esto, el juicio. Fíjese bien, hermanos. No sé si lo traigo. No. Fíjese bien. De esto es parte, mis hermanos, ver a Dios, porque estoy seguro, y porque a mí me lo causó, o sea, causa un shock en la mente. Decir, leer, que Dios es el que hace morir y Dios se encarga de que la muerte llegue. Se asegura de que se cumple. ¿Sí? Hace un shock, ¿verdad? Es un shock en nuestra mente natural. Leer, yo hago morir y hago vivir. Yo hiero y yo sano. Es normal es normal entre comillas, que tengamos ese shock en nosotros. Porque no es natural. Porque nuestra carne quiere pensar en un Dios que es, otra vez, ¿va? Que solamente es amor, que solamente es misericordia, que solamente es bondadoso, que solamente es todo lo bueno para nosotros. ¿Sí? Y nos causa conflicto pensar en un Dios que se asegura de que llegue la muerte. Y ahí el problema también de muchos arminianos y de muchos cristianos, que no pueden entender que Dios puede hacer eso. Choca en su mente y por eso crean otras alternativas. Sin embargo, mis hermanos, quiero que vea, porque es una muestra de nuestra naturaleza corrompida, cómo nos choca esto porque lo aplicamos a nosotros, a nuestros seres queridos, a las personas, amigos, lo que quiera. Y nos duele pensar que, oye, mi ser querido que se me fue, me estás diciendo pues, que Dios se encargó que muriera. Fuerte, ¿va? ¿Por qué no se nos hace fuerte leer esto?
Y a este Jesús, entregado por el plan predeterminado por Dios, o sea, tenía que pasar, iba a pasar y no había nada que impidiera que pasara. Y el previo conocimiento de Dios, clavasteis en la cruz por manos de impíos y le matasteis. Esa es una muestra, mis hermanos, de la corrupción. Nos choca cuando nos habla de un Dios que se encarga que alguien muera. Cuando fue mi ser querido, cuando fue mi esposa, mi esposo, mi primo, mi tía, lo que quiera. Pero no tenemos ningún problema, mis hermanos, cuando leemos textos como este y es evidente de que Dios se encargó que todo se alineara para que su hijo muriera. Porque ahí no hay problema. Porque es para mi beneficio. Y es normal en todos nosotros, mis hermanos. Es normal. Bueno, es anormal porque no es parte de nuestro diseño original. Pero es normal, usted me entiende. Entonces es parte de lo que yo he visto con el arminianismo. Y no nomás con ellos, porque hay arminianismo muy serio, que está muy pegadito casi a nosotros. Pero hay también unos que se van al extremo muy feo. Y hay muchos cristianos, mis hermanos, que otra vez es lo mismo, más de lo mismo, ¿va? Y por eso en tantas iglesias hablan nomás del amor de Dios y el amor de Dios y el amor de Dios y nunca tocan textos como esto. Por eso les digo, es importante ir entendiendo, ir asimilando esto, porque eso va a tener mucho peso cuando hablemos de la expresión limitada. Dios escogió a unos. Y luego, ¿qué podemos hacer? Veamos, va acorde con quién es Dios. Yo hago morir, yo hago vivir. ¿Y tú quién es para decirme que duele? Sí. ¿Quiénes son? Pues quién sabe, hermano. Por eso tengo que predicar a todo el mundo como si fuera. Pero otra vez, mis hermanos, que no nos suene chocante, porque aún la muerte sigue estando bajo la soberanía de Dios. Y si Dios determinó que tal día llegara a tal persona, va a suceder y no habrá nada que lo impida. Al mismo tiempo, y es parte de lo que no, son dos vías y existen al mismo tiempo, y fíjese ese texto, por eso el texto me gusta mucho. Al mismo tiempo, somos responsables de lo que hagamos debajo del sol. Me podré cuidar y podré empezar a hacer ejercicio y lo que quiera, pero si Dios determinó que mi día de muerte va a ser de aquí a una semana, no importa lo que haga. Pero al mismo tiempo es mi responsabilidad. Aquí está. Él fue entregado por el plan predeterminado y del previo conocimiento de Dios. Y luego Pedro les dice a los fariseos, pero ustedes lo clavaron por manos de impíos y le matasteis. Ustedes le mataron. Entonces, ¿cómo es posible que Dios, ya me estoy adelantando, cómo es posible que Dios haya determinado que algo va a pasar, pero que al mismo tiempo esté culpando, haya culpa en el hombre? Esa es una tensión que no se resuelve en la Biblia. Y por eso había otros cristianos, Armenia y muchos otros, que han tratado de resolver esa tensión con filosofías y más cosas. Pero esa respuesta no la tenemos. ¿Cómo es posible que Dios lo terminó, pero que al mismo tiempo es mi responsabilidad? Pero ahí está. Aquí está. Entonces, la muerte es parte de lo mismo. Dios la determinó, pero al mismo tiempo es mi responsabilidad cuidarme. Entonces, mis hermanos, tengamos mucho cuidado, mis hermanos, con creer en acomodar, ¿sí?, ciertos atributos de Dios solamente cuando me convienen, o rechazar algunos cuando me son difíciles o me raspan. Pues sorry, ¿va? A mí también me raspan y para mí también son difíciles. Pero esa es la realidad del evangelio. Esa es la realidad de la palabra. Ahora, la necesidad de la muerte de Jesús. Era necesario, mis hermanos, que Cristo muriera. Hemos violado la ley de Dios y merecemos la muerte y el infierno. Nuestro perdón es imposible a menos que la culpa de nuestros pecados sea pagada y las justas demandas de la ley sean satisfechas. Ese es el corazón del evangelio de Jesucristo.
que Él llevó nuestro pecado y murió en nuestro lugar, sufriendo el castigo que el Dios Santo y su ley justa demandaban. ¿Por qué la muerte era necesaria? Porque la paga del pecado es muerte. Jesús tenía que morir. Así como todos nosotros morimos por causa de nuestros pecados desde Adán, si Jesús iba a llevar la culpa de nuestros pecados, Él también tenía que morir. Tenía que morir. 1 Corintios 15, 3 y 4. Porque yo os entregué en primer lugar lo mismo que recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Cristo murió por nuestros pecados. Aquí vemos, mis hermanos, que era necesario no solo que Cristo sufriera la ira de Dios en el Calvario, sino que Él también muriera, que realmente muriera por nuestros pecados. El texto dice que fue sepultado. Está hablando, mis hermanos, de la realidad de que el cuerpo fue bajado de la cruz y fue llevado a la tumba. Nada está de más en la Biblia. Resucitó al tercer día. Fue levantado entre los muertos, mis hermanos, afirmando así que el sacrificio de Cristo fue una muerte real y que Dios lo levantó realmente de entre los muertos. Y el resultado de su muerte, el beneficio de su muerte, es nuestra reconciliación. Fíjese bien. Porque mientras aún no éramos débiles, o sea, mientras estábamos lejos de Dios, a su tiempo Cristo murió por los impíos. Fíjese qué hermoso, porque a duras penas habrá alguien que muera por un justo. A duras penas un justo morirá por otro justo. Aunque tal vez algunos se atrevan a morir por el bueno. Habrá alguno que se atreva, hemos visto las noticias, no salvó a la niña y él murió. Bueno. Pero Dios demuestra su amor para con nosotros. Que siendo un pecadores, siendo una bola de blasfemos, impíos, Cristo murió por nosotros. Siendo una bola de drogadictos, borrachos, alcohólicos, Dios quiso morir por nosotros, Jesús. Entonces mucho más, habiendo sido ahora justificados por su sangre, seremos salvos de la ira de Dios por medio de él. ¿De qué? De la ira de Dios. Porque si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, habiendo sido reconciliados, seremos salvos por su vida. La muerte de su Hijo nos muestra su misericordia, su amor, su justicia, su santidad. ¿Qué más grande misericordia, mis hermanos, que acordarse del blasfemo? ¿Qué más grande muestra de amor que morir por los enemigos? ¿Qué más grande muestra de justicia y santidad que ni siquiera que ni siquiera su Hijo lo movió a cambiar de opinión? Fíjese bien, porque esto también es importante. Dios no se movió al ver a su Hijo ahí, ni por el sufrimiento que su Hijo iba a llevar. Su muerte nos permitió formar parte de la familia de Dios. Por último, hermanos, nuestra respuesta a la muerte de Cristo. La realidad de su muerte, mis hermanos, que Él entregó su vida, tanto toda la vida, sus 33 años, los años que haya vivido, y luego llegar a la cruz y sufrir como sufrió y morir, deberían y deben tener un efecto en nosotros. Pablo lo dice, y fue algo que se me pasó a enfatizar el sermón pasado. Fuimos comprados por un alto precio. Comprados sois por precio, dice Pablo. Tenemos que pedirle a Dios, mis hermanos, que nos ayude a tener más convicción. Fíjense lo que dice aquí también Pablo. Pues el amor de Cristo nos apremia, nos constriñe, nos mueve, nos debe motivar, nuestro motor. Póngale varias palabras ahí. Eso es, lo que se refiere es una motivación, un arranque, me mueve, ¿sí? Habiendo llegado a esta conclusión.
A la misma conclusión que hemos llegado el día de hoy, hermanos. Que uno murió por todos. Por consiguiente, todos murieron. No morí de manera física. Pero si estoy muriendo, ¿a qué? A mi viejo hombre. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Nos lo dijeron el domingo y lo vuelvo a repetir el día de hoy, mis hermanos. Muchas veces somos y me incluyo entre ellos, somos una bola de mal agradecidos porque no vivimos para Dios como debíamos de vivir. Porque Él murió y entregó todo por nosotros, mis hermanos. Y ahora la conclusión normal y lógica, es decir, si Él dio su vida por mí, ahora yo voy a dar mi vida por Él. Ahora mis deseos, mis placeres, mis lo que quiera, quedan en segundo plano. Mi trabajo, mi tiempo, mi esfuerzo, mis fuerzas, mi inteligencia, mis dones, mis talentos, queda al servicio de Él o en segundo plano, como sea que aplique. Y muchas veces, mis hermanos, hacemos todo lo contrario. Hacemos todo lo contrario, mis hermanos. Ponemos el trabajo primero, o es que estoy muy cansado, o es que póngale todo lo que quiera. Mis hermanos, nos han estado diciendo mucho que es necesario orar y estoy de acuerdo con eso, estoy totalmente de acuerdo con eso. ¿Sí? Es necesario orar, es necesario no enfriarnos, lo que quiera, estoy totalmente de acuerdo con eso. Pero por otro lado, ¿sí? Si realmente este conocimiento está llegando a mi corazón, entonces me va a mover, no me va a dejar igual. Mucha oración sin conocimiento. Al rato va a andar dando marometas y la risa santa y no sé qué tantas cosas. Si realmente decimos, soy salvo, soy cristiano, pues entonces ya no vivo para mí y ahora vivo para Él. Y sí peco a veces, y sí me caigo a veces, pero hay algo dentro de mí que me hace arrepentirme, levantarme y seguir adelante. Y se llama Jesús, y se llama Espíritu Santo. No me quedo donde mismo. Y eso es lo que me sorprende, mis hermanos, que a veces veo que se quedan donde, o sea, acaban de pasar por lo más difícil. Y lo he visto durante años, mis hermanos. Acaban de pasar por lo más difícil. Y en lugar de seguir, en lugar de levantarse de ahí, no, siguen igual. Entonces la pregunta es, si realmente Cristo murió por ellos. He visto tantos, mis hermanos, que dirigían tan bonito, tocaban mejor que yo. Cristo no había muerto por ellos. Su evidencia no me dice eso. No porque pecaron una vez, hermanos. No, no estoy diciendo, porque yo también peco. No lo estoy diciendo por eso. Sino porque jamás, después de años de pecado tras pecado, tras pecado, tras pecado, nunca vi que pidieran realmente, que rogaran a Dios realmente y que se levantaran realmente y siguieran adelante a pesar del que dirán. Nunca. A mí no me interesa, ni a usted le va a interesar qué piensa el pastor, o qué pienso yo, o qué piensa el hermano de enseguida, o de enfrente, o de atrás, o de adelante. ¿Qué dice Dios? ¿Cómo puedo saber qué dice Dios? Orando nomás, mi corazón me puede traicionar, La palabra. ¿Qué dice Dios aquí de cómo estoy viviendo? ¿Qué dice Dios? De que ponga el trabajo primero, de que, no sé, mis hermanos, es que muchas cosas. Esta frase me gustó.
Jesús murió por nosotros en público. No vivamos para Él en privado. A veces, mis hermanos, estoy tentado, muy tentado de quitarlo de las llamadas. ¿La verdad? Pero no se vale que por injustos paguen, por pecadores paguen justos. ¿Verdad? No se me hace justo. Pero mis hermanos, yo creo que por eso Dios todavía nos manda una persecución. Pero va a llegar el día, mis hermanos, por persecución o por aflicción personal, donde a su tiempo el trigo y la cizaña van a ser separados, donde a su tiempo las ovejas y las cabritas van a ser separadas y ya no va a haber vuelta atrás. Y todo lo que se dijo y todo lo que se predicó, ahí se van a acordar. ¿Qué hay que hacer, mis hermanos? Nosotros examinemos, mis hermanos, nuestra vida. Que esto nos lleve a examinar, Señor, realmente, si estoy valorando que tú moriste por mí en la cruz de Calvario, tu sacrificio, que te abandonaron, Señor, mi lugar, que tú eres de alto infinito, de valor infinito, Señor, que tú moriste y diste tu vida por mí, Señor. Entonces, realmente estoy viviendo para ti, a pesar de que no me guste lo que me estás mandando, lo que me estás pidiendo. Y otra vez vuelvo a repetir, todos pecamos, todos. Pero no nos quedamos ahí. A lo mejor nos va a costar semanas, a lo mejor nos va a costar algunos meses, pero despertaremos. Pero no se puede quedar así. Así no. Pidámosle a Dios, mis hermanos, que nos ayude a realmente valorar lo que fue el sacrificio de Cristo. Renunciar lo que hay que renunciar. Realmente enfrentarnos no con algún sentimiento, sino con la palabra de Dios. Si realmente estoy viviendo como debía vivir.